¿Qué tal? El día de hoy damos por iniciado un nuevo tema del curso de cálculo integral y para este caso es lo que marca en el título. Vamos a calcular volúmenes mediante sólidos de revolución. Primero que nada, vamos a definir que los sólidos de revolución son sólidos, valga la redundancia, que se generan al girar una región, en este caso plana, alrededor de un eje, como puede ser en dos dimensiones, tanto del eje X como del eje Y. Vamos a mostrar, en este caso, unos ejemplos para ir aclarando cosas. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos gráficas con dos funciones. Por ejemplo, vemos la gráfica del lado izquierdo, donde básicamente podemos definir la función, en este caso f de x, como constante, donde básicamente en ese intervalo tiene tenemos el mismo valor de f de x, ¿no? Por lo cual podemos asumir que f de x en este caso es una constante. En el lado derecho vemos esa figura que básicamente tiene una forma de un triángulo rectángulo y esa es una función que yo puedo definir, por ejemplo, que f de x sea igual a menos x. Inclusive si queremos más o menos igualar esta región, puede ser f de x es igual a menos x más 6, ¿no? Donde por ejemplo en 1 valdría 5 y en 6 valdría este 0 que tenemos aquí, ¿no? Ahora bien, si se fijan, aquí tenemos esta flechita que nos indica un giro. Esta flechita en verde nos está indicando un giro precisamente alrededor del eje X. Está igual. Si nosotros giramos esas funciones con respecto al X, vamos a tener el resultado que va a estar apareciendo en pantalla. Vamos a aparecer las gráficas y van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si se fijan, al yo girar mi función constante, tengo ese cilindro. Básicamente es esa función constante en ese intervalo, se asemeja a un rectángulo y al girarlo sobre el eje X me da el cilindro. El triángulo, la figura del triángulo rectángulo, si yo lo giro, me va a dar un cono, que básicamente simplemente es agarrar las funciones de aquí arriba y girarlas sobre el eje, en este caso sobre el eje X. Ahora vamos a continuar con un método que vamos a estar aplicando, en este caso para resolver, vamos a escribir aquí el método de discos. Vamos a bajar un poco aquí. Y para este caso lo que vamos a necesitar, vamos a dibujar la función, que en este caso yo voy a estar usando la función que ya habíamos establecido como la del cono, que en este caso es menos x más 6. Y lo vamos a hacer como marca, ahí con la flecha verde, lo vamos a hacer girar sobre un eje, en este caso sobre el eje X. Y vamos a obtener el siguiente volumen, que como ya habíamos dicho, al girarlo nos va a dar el volumen que es el cono. Ahora, una vez que ya tenemos el conito, de todo ese volumen del cono mismo, vamos a seccionarlo en discos, de ahí su nombre. Es decir, si yo tengo la figura esta del conito, voy a dibujarla acá abajo. Vamos a seccionar, vamos a agarrar un disco, en este caso un disco arbitrario, que es el que está aquí en rosita. Y lo que vamos a hacer es seccionar todo ese volumen, en este caso en discos, como aparece aquí en la figurita. Ahora, este pequeño disco que vemos aquí delimitado en rosa,
también tiene un volumen que en este caso va a consistir en el radio R y tiene ese disco tiene un radio R y aparte una pequeña anchura que vamos a definir como omega. Ahora, para determinar este volumen de este disco, ya sabemos que la formulita en este caso la vamos a escribir aquí como el volumen del disco va a ser igual a pi por r al cuadrado por omega, donde omega es básicamente la anchura del disco, ¿no? En este caso, básicamente R es el radio, aquí la estoy anotando como R mayúscula y simplemente es algo que aquí voy a poner, esta es la anchura, omega es la anchura de este pequeño disco, que es esta que está aquí, y básicamente van a ser una de las herramientas que yo voy a estar utilizando. Tenemos que quedarnos con esto, con que este pequeño disco, de los n discos que va a tener el cono, para sacar el volumen total, tenemos que sacar todos los volúmenes de los discos que componen en este caso el sólido. Ahora, para ver cómo usar el volumen del disco, del solo disco, y poder determinar el volumen total del sólido, en este caso el sólido en revolución general, se van a hacer n particiones en esta gráfica, ¿no? Es decir, n discos con espesor infinitamente pequeño. Básicamente es el mismo concepto de suma de Riemann que usamos para definir la integral. Entonces, así en una aproximación, en un dibujo muy burdo, los n discos van a estar apareciendo a continuación, que en este caso serían estos. Es un análogo de que esos pequeños disquitos, que en este caso es el cono, si se fijan, evidentemente van a ser muchísimos discos. Aquí simplemente es para esquematizar un poco, es un dibujo tal vez burdo, una caricatura, pero básicamente ese es el concepto, ¿no? En este caso serían n discos, que yo voy a especificar aquí. De hecho, lo puedo marcar como n discos. Y eso es lo que vamos a estar en este caso utilizando y nos va a estar sirviendo mucho. Entonces, con estas divisiones determinaremos o determinan en el sólido n discos, en este caso vamos a llamar, cuya suma se va a aproximar al volumen del mismo, teniendo en cuenta que el volumen de un disco es pi por radio al cuadrado por omega. Entonces, la suma de Riemann asociada a la partición que da un volumen aproximado, en este caso, del sólido, va a ser la que yo voy a estar anotando. Y vamos a estar definiendo. Obviamente la construcción es muy similar al concepto de integral que ya conocemos, ¿no? Donde usamos sumatoria de Riemann, donde primero vamos a aplicar un límite de una sumatoria y posteriormente generalizamos a una integral. Entonces yo ese volumen aproximado vamos a denotarlo como sigue. Vamos a poner aquí que el volumen es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi por la función al cuadrado por ci por xi menos xi menos 1, donde básicamente este ci por xi menos xi menos 1 básicamente sería el número de discos y su grosor, ¿no? Lo que una vez que generalicemos van a ser nuestros pequeños diferenciales de x. Básicamente el grosor y el número de discos que componen todo en este caso el volumen. Entonces esto yo lo puedo generalizar
vamos a recordar la definición de integral definida de Riemann y vamos a reescribir esto que tengo aquí, este volumen. Y me va a quedar que para este caso el volumen va a ser igual a la integral de a hasta b de pi por f de x, todo eso al cuadrado por dx. También vamos a anotar aquí que vamos a tener el volumen de c hasta d, ahorita voy a explicar, de pi por f de x, de y, perdón, todo eso al cuadrado por un dy. Aquí básicamente lo que yo quiero hacer notar es que el sólido puede rotar tanto respecto al eje X como con respecto al eje Y. Claro que estamos hablando de dos dimensiones, ¿no? Entonces, cuando se van a utilizar dos integrales dependiendo del eje en el que se está rotando. Cuando rote sobre el eje X, vamos a usar la f de x, la integral que tiene f de x, y cuando rote verticalmente, en este caso, o sea en y, pues vamos a usar la integral que tiene f de y. Vamos a bajar un poco la hoja para continuar lo que sigue. Entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a establecer una serie de pautas que nos van a ayudar a resolver problemas de este tipo. Me gustó, las quise escribir para que estén ahí como una guía, como una receta para poder resolver este tipo de problemas una vez que ya se explicó el concepto. Entonces va a estar apareciendo aquí en pantalla una serie de guías que nos van a ayudar a la hora de resolver este tipo de problemas. Los voy a leer y puse como título, como ya dije, pautas que nos ayudarán a resolver este tipo de problemas. Lo primero que vamos a tener que hacer, una vez que ya nos dan la instrucción del problema, es dibujar la región, y sobre esta región vamos a trazar, en este caso, un segmento que sea perpendicular al eje de rotación. Es decir, tanto en X o en Y, siempre vamos a trazar un eje perpendicular al eje que sobre el que estamos rotando. Eso va a ser básicamente como una pequeña referencia. Y en esta región, ya sabemos que al hacerla girar alrededor de dicho eje, va a generar una sección transversal típica, en este caso en forma de disco. Es decir, el segmento perpendicular que escojamos, si lo giramos nosotros, ese segmento va a generar un disco. De hecho, ahorita lo voy a hacer con un ejemplo, pero ese eje que escogemos, básicamente al girarlo nos va a dar un disco, que va a ser uno de los n discos que componen todo el volumen. A decir verdad, no solamente puede formar discos, sino que también puede formar arandelas. En este caso, una arandela es básicamente una especie de dona bidimensional o un disco con un hueco en el centro. Una dona bidimensional para casos prácticos. Esa va a ser la primera pauta. Como caso número 2 o estrategia número 2, vamos a hallar para el caso del disco el radio principal. Es decir, el radio, la medición del radio, en este caso del disco. Y para el caso de una arandela, tenemos que encontrar dos radios, tanto el externo como el interno. Como número 3 va a ser establecer los límites de integración, y ya como último paso, ahora sí podemos integrar para encontrar el volumen deseado. Y pues ahora sí, una vez ya establecido esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que
nos quede un poco más claro. Igual en posteriores videos vamos a estar haciendo ya más ejemplos para que vaya quedando más clara la idea. Pero para este caso vamos a trabajar un poquito. Y para ello va a estar apareciendo aquí en pantalla el siguiente problema, ¿no? Que básicamente lo que nos dice es la región entre la curva, en este caso la función f de x, es igual a la raíz cuadrada de x. Nos acota el intervalo de 0 a 25. Entonces vamos a determinar la región entre la curva y el eje x. Vamos a hacerlo girar alrededor de dicho eje y vamos a generar con esto un sólido. Y lo que tenemos que hacer es determinar dicho volumen. Ahora bien, una vez que yo ya tengo claro el problema, ya lo tengo establecido, me voy a estar ayudando de las pautas que habíamos definido. Y para este caso en particular, lo primero, así como regla número 1, es dibujar la región, ¿no? Una vez que yo dibuje la región, habíamos quedado que tenemos que trazar sobre esta un segmento que sea perpendicular al eje de rotación. En este caso vamos a estar girando sobre el eje X. Entonces, lo primero, vamos a colocar, aquí va a estar apareciendo en pantalla, la región, donde básicamente yo puedo observar que tengo mi función aquí marcada en rojo, mi función raíz de x, y también yo sé que el eje sobre el cual voy a estar rotando es el eje x, aquí marca el giro. Entonces el segmento perpendicular a dicho eje es este que yo denoté en azul y lo nombré R. Ya habíamos establecido, olvidándonos de la función, simplemente imaginen que en la gráfica solo está este segmento en azul. Si yo esta línea la roto respecto a este eje, voy a tener un disco. En este caso, ese disco va a tener precisamente un radio R. Ahora bien, ese disco lo voy a dibujar y va a estar apareciendo aquí en pantalla. Eso es el segmento en azul ya rotado, que básicamente es el disco, uno de los n discos que componen todo el sólido. En este caso yo lo voy a estar tomando como una referencia. De hecho, si se fijan, aquí, este segmento en azul, básicamente la altura es igual a la función en ese punto. Entonces yo puedo decir ahí que R es igual a f de x en ese punto. Ahora, vamos a colocar para simplemente como un esquema el volumen total de la función en rojo, el cual yo lo voy a colocar aquí. Básicamente, que es como un cono, una especie de cono, es el volumen total del sólido. Eso básicamente sería la figura a la que representaría dicha función a la hora de sacar el volumen, ¿no? De hacer toda esa rotación y que nos dé esa figura en 3D que tenemos ahí. Entonces vamos a continuar. Ahora, bueno, aquí esto sería 1. Voy a ponerlo aquí 1 y vamos ahora con el punto número, bueno, esto es R, aquí como lo que ya les he dicho, R es igual a F. Y entonces voy a tener que, aquí es f de x es igual a raíz de x. Por lo tanto, R es igual a, aquí perdón, es a raíz de x. ¿No? Ahora, esto sería mi 2. Básicamente, lo que yo tengo aquí es que yo es un disco
Y como ya les había dicho, la altura de ese segmento, primero que nada, del segmento en azul, tiene el valor de la función. Es por eso que f de x es igual a r. Y en este caso es igual a raíz de x. Y cabe aclarar que esto, una vez rotado, nos da el disco ahí que teníamos en azul. Ahora, pues como ya sabíamos, el punto número 3 nos pide los límites de integración, que de hecho eso ya nos los da el problema. Habrá problemas donde nosotros los tenemos que determinar. Pero en este caso, al ser un ejemplo sencillo, simplemente para aclarar ciertas cosas, ya el problema nos los da, que era de 0 a 25. Vamos a colocarlos. Entonces aquí voy a tener que 3, los límites. Aquí, como ya les dije, es de 0 a 25 y esto es 0 a 25. Y pues ya falta la parte, la última parte, que es la parte de la integración, para ya encontrar el volumen. Y con esto ya habíamos determinado que, bueno, voy a poner aquí el 4, en este caso el punto 4. Y para determinar el volumen el volumen es igual a la integral de a hasta b de pi por f de x, todo eso, al cuadrado por su respectivo dx. Como ya habíamos definido que ese f de x, esa función, es igual a r, pues yo puedo reescribir esta integral simplemente sustituyendo el f de x por el r. Entonces esto me va a quedar como la integral de a hasta b de pi por r al cuadrado por dx. Ahora bien, si se fijan, ahí tenemos r. Estamos integrando con respecto a x, por lo cual tenemos que pasar esa r en términos de x, pero ya lo hicimos de hecho en el paso número 2, donde sabíamos que r es igual a raíz de x. Aparte, vamos a colocarle a esa integral los límites, que en este caso es del 0 al 25. Y vamos a reescribir eso que acabo de decir. Por lo cual voy a tener que el volumen es igual a la integral. Bueno, aquí voy a borrarla, voy a sacar la constante, que en este caso es pi. La voy a sacar de la integral y me va a quedar que pi por la integral de 0 a 25 de raíz de x, como habíamos quedado, eso al cuadrado por dx. Aquí, como pueden observar, va a ser una integral muy sencilla. Simplemente esto es un ejemplo para mostrar, como ya dije. Evidentemente en videos posteriores las integrales no van a ser tan directas, pero en este caso, como es un video explicativo, este va a ser un ejemplo muy sencillo. Aquí, como ya se pueden dar cuenta, pues simplemente el cuadrado se va con esta raíz y me va a quedar pi por la integral de 0 a 25 de x por dx. Como ya ven, esta es una integral muy sencilla y vamos a escribir lo siguiente. El volumen es igual a pi por x al cuadrado sobre 2 desde 0 a 25. Y pues simplemente yo reescribo, me va a quedar pi por 25 al cuadrado, perdón, 25 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Como ya saben, esto es 0. Y pues 25 al cuadrado es 625. Entonces el volumen es igual a pi por 625 sobre 2. Y esto, al ser un volumen, pues esto me queda en unidades cúbicas. Y básicamente ahí me queda el problema y acabaríamos por esta ocasión. Como ya dije, en posteriores videos vamos a estar haciendo más ejercicios,
De hecho, este tema se pueden hacer varias clases, ya que es un tema muy amplio, muy interesante y sobre todo muy bonito y que tiene bastante aplicación en el mundo real. Entonces, espero que les haya gustado el video y nos vemos en siguientes clases. Adiós.